Buenas noches. Parecía que en Europa habíamos entrado en la tolerancia propia de nuestra edad y condición, y que después de pasar milenios matándonos por temas absolutamente transitorios y efímeros, ahora, democráticos, libres y sensatos, habíamos alcanzado un cierto grado de libertad mental lo suficientemente importante para comprender casi todo, o sea, a nosotros mismos y al mundo, pero parece que no. Brotes de racismo surgen en distintos puntos de nuestro continente con la misma ferocidad tribal que antaño, y quizá peor, porque ahora no se trata de imponer un solo nombre a la divinidad y hacer unos ritos, sino de no ver perturbadas nuestras rutinarias costumbres por imágenes ajenas. En Francia, el gobierno se siente atacado por unas niñas musulmanas que van con velo a la escuela. Tal vez pretendían destruir sus fundamentos educativos con este grave acto de insubordinación. Jóvenes héroes de nuestro tiempo no encuentran mejor hazaña que llevar a cabo que empalar un muerto en un cementerio judío y profanar en sus ratos libres, para que no haya discriminación, tumbas cristianas. Y yo les aseguro que una vez terminada la voz periodística en las portadas de diarios y revistas, nadie volverá a hacer la más mínima alusión al tema. Que esto haya sucedido en Francia parece que no tenga nada que ver con nosotros, pero no es así. Nosotros pertenecemos a ese mundo, y si no nos sentimos involucrados en su defensa, no podremos evitar los problemas que ahora asoman en forma esporádica y mañana pueden arrasarnos a todos. Guste o no, depende solo de la instrucción y conocimientos reales que tengamos. Europa tiene una religión semita, deformada, a veces grotesca, pero ahí están sus raíces. Europa fue abastecida por la cultura islámica. Ellos fueron los primeros traductores de Platón. Aportaron el dibujo de las cifras que aún hoy usamos. Y quizá tuvieron una de las figuras más relevantes como Ibn Arabi de Murcia, uno de los hombres más completos que hayan existido. De Europa salieron el libro del esplendor y el libro de la claridad, judíos. Y su influencia en los intelectuales es bien patente. El Renacimiento y los cabalistas están trabados en la cultura, y Dante recorre el secreto del profeta. El Temple, anteriormente, renueva el mundo esotérico en sus contactos con Oriente Medio. Y hoy vemos a nuestro mundo hacerse el harakiri renegando de sus fuentes. Para hablar de este tema, muy importante, tenemos hoy con nosotros a André Malví, Mediterráneo, Míriam Eisenfeld, madre de familia, Juli Pera de Jordi, escritor y editor, y Mario Sachs, escritor y cabalista. Bien, después de esta diatriba un poco furiosa y con razón, porque la siento así interiormente, quisiera que fuerais desarrollando este tema de la Europa judío-cristiana que parece que se nos viene abajo por unos cuantos locos que están intentando suicidarse. Porque a mí me da la impresión que esto, que he leído aquí a grandes rasgos, desordenadamente, esto, a medida que avanza, es un suicidio. ¿Quién de vosotros empieza? ¿Quieres? Mira, yo por mediterráneo absoluto nací en África, tengo raíces francesas, húngaras, españolas por supuesto, porque me hice ibérico por reconocimiento de mis raíces. Siento en mí que hierven las pequeñas luces que fueron Ibn Arabi, Abulafia, Aben Gabirol, Nachmanides, Bonastruc de Porta, Tomás de Aquino y muchos otros. Todos hablaban de la luz, todos hablaban de esta formidable convivencia de la inteligencia. Estamos, lo siento, probablemente en lo que los indios llaman el Kali Yuga, una edad negra, al revés de todos esos focos que tenemos encima y que solo sirven a marcar sombras a donde no había normalmente. Estamos asistiendo a la rebelión de los idiotas, a la rebelión de los insoportables,
Y pienso que frente a esto, en vez de juzgar, castigar o opinar sobre cosas dramáticamente ridículas, tenemos que poner toda la luz sobre raíces prodigiosas que nos alimentan, al nivel del agua, porque habría alguna vez que pensar en la densidad del oxígeno que hace que grandes filósofos nacen al nivel del mar, místicos en las montañas y los silenciosos en monasterios hundidos en valles profundos. Pero somos hijos de la luz. Nuestra civilización, como bien ha dicho, viene del este, nace con el sol, la recibimos de cara rodando en el cosmos. Pienso que no es lugar ni tiempo hoy para discutir de la preeminencia o de la filiación de una u otra. Se trata de defender el hombre en su esencia y en la parte más alta, más sutil, más genial, más inmortal. No se trata de defender o ilustrar nadie en concreto que haya nacido o muerto. Si hoy perdemos de vista la inmensidad, habremos perdido el tiempo. Yo conozco todo el mundo aquí. Mario Sachs porque empezó cuando nadie lo conocía, soñando con un mundo en el cual se podía entender este increíble entramado de significados que permite al mundo de existir. Julie, que se permitió tener esta cosa tan atrevida como empezar a editar siendo solo, no tan grande ni violento, tímido, y en Barcelona. Ha publicado tantos libros que daría envidia a muchísimos editores de otras naciones. Y Miriam, que se anuncia con muchísima humildad como madre de familia, pero que es un gran ser que se ha permitido, en nombre de la luz que quiere defender, escribir a las más altas instancias internacionales para defender un sitio en el cual una vez sopló el espíritu. Y que creo que hoy, si podemos, tenemos que conseguir de que vuelva a soplar, o que por lo menos no se pare este viento de luz. ¿Querías aportar algo, No, Mario? quería decir que quizá André no ha mencionado que ese sitio, supongo, es el cal judío de Gerona, ¿verdad? Sobre Sí, el cual tú estás haciendo ahí un te trabajo. toca. Sí. Quería demostrar hasta cierto punto, y valga la palabra que empleo, tu intuición en relación al tema del suicidio, ya que el último volumen de la historia del antisemitismo de León Poliakov, que es el clásico más agudo a mi juicio que hay sobre el tema, se llama El suicidio de Europa, precisamente el último volumen. Yo creo que es mucho más grave de lo que nosotros pensamos, a la luz de lo que continúa en otros continentes, como por ejemplo en África. Tú sabes que inclusive África forma parte de Europa, puesto que la raza blanca, en concreto los que llevan hoy el poder en Sudáfrica, son de origen europeo. Venimos del río Homo, ¿Perdón? en África. ¿Perdón? El más antiguo ser humano. Me refiero, por conocido desde supuesto, el esto es en Homo. términos antropológicos, me refiero a lo que está ocurriendo ahora con esa minoría blanca que quiere separarse, que está en contra de la moción un poco tibia de De Klerk para superar el tema del racismo. Y no es casual que los emblemas que empleen estos resistentes, digamos, de la cultura blanca, pura y nítida, sean algunos de esos emblemas nefastos que hemos conocido en los años 30 y en los años 40. Parece que no hubiera ocurrido nada. Y realmente, si es cierto que no ha ocurrido nada, lo que va a ocurrir es mucho peor que lo que ha ocurrido. Me parece que recordar en un momento como este las raíces judío-cristianas de Europa es, por un lado, recordarle a la cultura cristiana que tiene raíces judías. Y por lo tanto que todo atentado desde su seno hacia su raíz, como dijo San Pablo, corre peligro de destruir el olivo, en principio. Y luego que un pueblo que permite que en su seno no se respete algo tan imposible de definir, tan tenue, tan
falto de agresividad como es el descanso de los muertos, es el mismo pueblo que en los laboratorios trafica con placenta de niños, que compra en el tercer mundo y hace cosas igualmente horribles. Creo que estamos en un momento de extrema peligrosidad social y que lo único que verdaderamente nos va a rescatar de esa peligrosidad es el reconocimiento de lo que hemos heredado. Por lo tanto, el respeto por esta corriente cultural que tú muy bien has señalado en relación a España como el pasaje entre Oriente y Occidente a partir precisamente en este lugar de los traductores de Toledo, de la cultura árabe que tradujo a los astrónomos, que tradujo a los físicos griegos de la antigüedad y la pasó a Europa. Pero, y esto me parece que tendremos que hablarlo también aquí, creo que del lado islámico también deberían reconocer que no hay mundo de un solo color. Ellos también están cayendo, ahora lo veremos dentro de poco en las declaraciones del mundo árabe, ¿no?, que se ha reunido en este momento en el Medio Oriente, en la tentación monolítica, si bien defensiva con respecto a Occidente, pero están haciendo lo que no hicieron aquí, que es tener una visión plural de la cultura. Por ahora no digo nada más. Julie. Bueno, el problema de las profanaciones de tumbas terriblemente sacrílegas, yo no lo disociaría de otra cosa que está ocurriendo, que es las profanaciones pero ya masivas de cementerios de piedras rojas en Estados Unidos, simplemente porque hay uranio debajo de esos cementerios. Todo ello me parece que son síntomas, por lo tanto algo muy importante y a considerar profundamente, de una civilización nexo con lo sagrado. No sabemos por qué vivimos, no sabe, la vida que nos vende la televisión, que nos vende el cine es totalmente falsa. Las realidades más profundas, más íntimas, se nos escapan. La vida se nos va como arena a la mano y hemos perdido el respeto, es demasiado poco. Hemos perdido la sensibilidad hacia todo un mundo real, que es lo que nos está diciendo estos acontecimientos. Miriam, tú que acabas de llegar de Francia, ¿nos puedes explicar un poco el tema, cómo está? Y luego ya pasamos inmediatamente a las aportaciones de la cultura judía y de otras culturas en general que han hecho nuestro mundo, vamos, y que peligramos si se destruyen. Yo no sé si te puedo aportar una descripción de lo que pasa en Francia, porque es muy difícil dar una descripción de cualquier cosa en este momento, porque para hablar de algo tienes que atravesar la barrera, el mundo de la desinformación que existe. Todo el mundo cree que sabe lo que pasa en Francia, como todo el mundo cree que sabe lo que pasa en Oriente, por ejemplo, a través de esos flash que duran 2 minutos o 1. Todo el mundo tiene un tal peso de creencias. Hace poco tiempo un amigo me decía, nunca se ha creído en tanta cosa como desde que ya no se cree en nada. Y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que vienes de decir. Esta civilización, esta sociedad que ha tratado de extirpar de su seno todo lo que no sea absolutamente racionalista, esta civilización que se basa en casi prácticamente en la idolatría de lo que es racional, tiene raíces muy antiguas. Digamos, es una sociedad que se ha basado en el principio de extirpar lo malo. Se basa primeramente en la definición de lo que es malo y de lo que es bueno. Lo malo evidentemente es el otro. Vamos a extirparlo. Se le da a ese mal un valor teológico, un valor ideológico teológico, y se transmite a través de todas las enseñanzas que durante muchísimos años no han sido nada más que religiosas. Si tú coges un libro de historia, por ejemplo, te darás cuenta de la enormidad de mitos, mucho más
que de hechos que contiene. Es decir, lo que presentan a los niños, lo que se presenta, supongo y sé muy bien porque he leído libros de historia español, lo que se presenta no es los hechos, sino la representación del hecho. En dos palabras, la reelaboración del hecho. Tienes el hecho, lo digieres y lo presentas tal cual el otro lo tiene que pensar. Y eso también es muy antiguo. En una civilización que se ha acostumbrado a percibir la realidad, el presente, el pasado o el futuro, a través de los predicadores que analizaban esa realidad, diciendo a la gente lo que tiene que creer, lo que tiene que extirpar, de la misma manera que hoy día se extirpa lo sagrado, como tú decías, se ha vivido todo el tiempo, no viviendo a través o al lado de algo con el que debemos confrontar, discúlpame, hace mucho tiempo que no hablo en castellano, con lo que debemos confrontarnos cada día, vivir al lado, vivre avec, sino excluir. Excluir porque eso es el malo, y en la medida en que esto yo lo puedo presentar como malo, en la medida en que yo me declaro diametralmente opuesto a esto que declaro como malo, en la medida en que yo plazo una frontera entre él y yo, entonces evidentemente yo soy el bueno. Y todo lo que puedo hacer es el nombre del bien. Y así se ha llegado al caso en que se han podido cometer los homicidios más horribles, se ha podido exterminar hombres sin haber tenido jamás el sentimiento de cometer un homicidio. Porque no se mata a un hombre, se mata el mal. Se mata la idea que yo tengo de ese hombre. Y eso me permite a mí de seguir viviendo con una buena conciencia, con una conciencia tranquila. Pero de la misma manera, quiero terminar con esto, de la misma manera en que André se ha presentado como mediterráneo y yo me he presentado como madre. Quisiera explicar eso. Yo no me considero como una persona que tiene una vida profesional, como una profesional que ha tenido hijos, sino como una madre que tiene también de vez en cuando una vida profesional. Y es por eso que cuando tú me has preguntado qué es lo que yo debía decir, yo te he pedido que dijeras madre de familia, que puede haber sorprendido a algunas personas. ¿Hubiese sido distinto si las mujeres hubieran tenido la oportunidad de ocupar el lugar de las predicadores? ¿Tú crees que es producto de una civilización sí, pero las mujeres también machista? han ocupado ese... No, las mujeres han formado parte de ese sistema. No creo que en ese sentido... Bueno, es también, eso también es una política de la exclusión. O sea, la mujer también ha sido excluida, pero la mujer que, digamos, se ha plegado a ese sistema, no hay una diferencia, hasta hace muy poco tiempo, no ha habido una diferencia calitativa en lo que respecta, ella ha participado de ese sistema, puesto que le han dado a pensar lo que ella tenía que pensar. Pero pienso que lo que ha fallado ahí es la capacidad de tomar una distancia con todas esas informaciones que se dan, y yo creo que los continuadores de los predicadores hoy día es la prensa. ¿Tú crees exactamente que es esto? De manera que, creo que de alguna sí. manera, lo que estás diciendo es que las iglesias establecidas, Ujú. que han sido los predicadores Ujú, europeos, ujú. porque aquí no tenemos estos tan exóticos americanos de la televisión, digamos así, esos han sido los que han marcado, digamos, esas direcciones de violencia a la fin. Es probable que sí, yo creo que sí. Estoy segurísima de que sí. Yo estoy segurísima de que sí. Tú tienes desde que, a partir del siglo IV, a través de todos los concilios de Letrán, a través de todos los concilios en la Iglesia, los estatutos de Toledo de limpieza de la sangre, que han continuado hasta este siglo prácticamente, en que se ha tratado constantemente de excluir. Miriam, perdóname que te interrumpa. Cuando yo estoy hablando de iglesias establecidas, no me estoy refiriendo solo a la católica, ¿eh? No, yo no me estoy refiriendo solo a la católica, pero no te olvides que la Iglesia católica ha tenido en Occidente un peso que no han tenido las otras. Sí.
pero las otras han tenido una cultura que también hubieran podido quizá universalizar, ¿no? En lugar de mantenerla en núcleos cerrados. Porque hay cosas que me llaman la atención profundamente. Hace un par de años, yo creo, en televisión salió un reportaje de Austria. Entonces era curioso porque había una campesina gordita y paleta, que muy coloradita, muy sanota, que decía, los judíos que se vayan a su pueblo. Y entonces era para morirse de risa, porque, quiero decirte, hay una falta de información, una falta de... Porque claro, si los judíos austriacos se iban, en Austria no quedaba ni un solo ser conocido. Quiero decirte, quitabas a Freud, a Einstein era austriaco, quiero decir, hay toda una serie de gente, que son la gente más notable que ha habido allí, y que verdaderamente era una cosa, o sea, que te la quedabas mirando alucinada. Entonces... ¿qué hay? ¿Hay falta de información? Lo que hay es, Borges dice una cosa muy interesante a propósito de las transfusiones culturales. Sí. Dice que nadie quiere deber nada a sus contemporáneos. Lo que significa que en realidad en la evolución de esa institución que fue la Iglesia, responsable desdichadamente para sí misma del antisemitismo durante muchos siglos, lo cual permitió después el racismo ulteriormente, y también no me refiero al racismo contra los judíos, el racismo contra los negros. Contra los indios en América Latina, disculpa que te interrumpa. El que uno de los reyes la magos exterminación fuera de los negro, indios. el que uno de los reyes magos comenzara a ser negro es una idea del siglo XVI que tiene que ver con el descubrimiento que los portugueses hacen de África, y para evangelizar África tienen que sacarse de la manga un rey negro. Pero esto, si tú vas por ejemplo, a las famosas tentaciones de San Antonio, tal como las describe Flaubert, pero supongo que en parte tenía razón, los negros eran el demonio. Todavía el demonio en mucha pintura occidental está pintada de negro, y eso es lo que justifica negativamente, por supuesto, la actitud de los racistas norteamericanos en este momento en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, las raíces del racismo en nuestra civilización tienen un contenido, un perverso contenido teológico falso. Si uno reconoce, por ejemplo, yo digo siempre que el budismo, que se propagó no por la violencia, no se opuso a la tradición brahmánica que dejaba. Pero no te olvides que los brahmanes los mataban a palos a los budistas, ¿eh? Yo no digo, no hablo de los brahmanes, pero sí, ahí tienes, justamente, sí. En el budismo no hay nada que hable mal del brahmanismo. Esto es muy importante. Pero es cierto que un gran segmento de la civilización cristiana se construye sobre la discriminación y sobre el otro como enemigo. Lo mismo ocurre si tú vas, por ejemplo, lees la Chanson de Roland. ¿Quiénes son los infieles? Los musulmanes. Pero el día de hoy los musulmanes dicen que los cristianos son los infieles. Entonces hay que tener realmente conciencia de que esos lenguajes culturales nacen precisamente de la omnipotencia, de creer que uno es original. Y realmente en la cultura humana no hay nada original. Todos venimos de todos, y en un país como España tú puedes imaginarte que rascas un poco así en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, y rascas en algunos místicos musulmanes, y hay influencia persa, y rascas en los persas, y hay cosas de Egipto, y rascas en Egipto, y hay cosas de la civilización de Harappa que viene de la India, como ha llegado el loto de la India a Egipto. Es decir, que siempre hubo un trasvase y hubo una intercomunicación. Reconocer eso, desde el punto de vista de los predicadores, es reconocer que el otro también tiene una parte de la verdad. Sí, pero el problema que yo veo es que ahora Europa, quiero decirte, ya no es tan concretamente, digamos, una discusión teórica o una cosa así como mucho más vaga, perdón. Yo quiero decir que me da la impresión de que Europa, si sigue por este camino, se viene abajo. O sea, no estoy diciendo cosas de ideas, de vagas ideas, de trasvases. Europa tiene una ideología, y la tuvo siempre, tanto de un lado como la enfrentada, como la de en medio, semita. Y si Europa no se da cuenta de esto, creo que es peligrosísimo. Que lo he dicho antes. ¿Qué querías decir, Andrés? Hay una cosa detrás de todo esto. Primero voy a hablar de la tos. La tos es la gran diferencia que hay entre el aire que inspiro para vivir y el que uso para hablar. Lo que sí me parece patente es que cualquier verdad o evidencia que se construya sobre la negación de otras verdades o evidencia está mintiendo. Creo que muchas veces tendríamos que olvidar los filósofos, porque cada niño que nace vuelve a descubrir el mundo,
y tiene el derecho y casi el deber de volver a recorrer la totalidad de los caminos y senderos marcados por otros. Que un niño vuelva a pensar lo de Heráclito, que llegaba a la conclusión de que las cosas solo existían bajo el nombre de la discordia, porque hacía falta los contrarios. Que llegue a darse cuenta de que no sabe que hay agua mientras no se mueve, y vuelve a inventar los chakras por el encuentro de dos fuerzas, y a través de esto tiene conocimiento de las fuerzas particulares de la física cuántica. Me parece perfecto. Lo que hay es que hoy estamos tratando de algo mucho más concreto. Caen las fronteras. Ya habían caído porque la gente no se para, los vientos no se paran. Chernobyl no paró sus radiaciones a la frontera de los países. Estamos en una realidad planetaria, y dentro de esta realidad planetaria existen, sí, 2 o 3 grandes entidades que son a nivel de continentes. Poco importa los factores políticos, religiosos, económicos que se pueda poner en juego. Poco importa los motivos históricos, ideológicos que podamos utilizar. La realidad es que estamos todos habitantes del planeta azul. Y concretamente hoy aquí en Madrid estamos dentro de este planeta azul en una encrucijada de caminos, que es que España, puerta de África para Europa, puerta del Mediterráneo y del Atlántico, cruce de caminos, sitio en el cual nació un imperio en el cual el sol no se ponía. Pues creo que frente al enorme reto del futuro, porque es un reto el futuro de la humanidad, y en España es más patente y sensible que en otros sitios, pues existen unos pocos sitios en los cuales podemos matizar todo lo que se ha dicho ahí mientras yo tosía, molestando a todo el mundo. Creo que un viejo sueño, que era el sueño de Bonastruc de Porta, que fue un hombre que aceptó el desafío de Jaume I, ¿no? Cuando la famosa contienda teológica en este famoso portal en Barcelona, a pesar de todo, de haber ganado, pues se fue en Safed. Creo que la existencia de que la intuición de una verdad única, el monoteísmo frente a la perversión de las cosas diversas que permitan apartarse del molesto por escoger siempre un perfecto que lo compensa, pues tiene raíces en España, y tenemos un sitio concreto. Y yo hoy quiero hablar de un sitio que se llama Isaac el Sec, que es la antigua sinagoga, el antiguo domicilio de Nachmanides, Bonastruc de Porta, el contertulio por escritura interpuesta de Maimónides, el fundador, uno de los fundadores de la gran escuela de Provenza de la Cábala, y uno de los padres de la escuela de la luz. Creo que está al orden del día la luz, la conciencia abierta, el encuentro, la coincidencia, y que tenemos a mano un sitio concreto que solo necesita un pequeño toque, que sería que de repente, por un milagro, y tenemos que predicar por milagros, el gobierno nuestro diga que esto verdaderamente es un sitio que no pertenece a nadie, sino que es un patrimonio cultural, histórico, anímico, que pertenece a la totalidad de la humanidad, y que nadie como persona o como ente o como propietario tiene el derecho de tocarlo. Tenemos que cuidar los ónfalos en los cuales se puede fraguar esta tertulia magna de la cual somos nosotros una mala máscara, una mala sonrisa, porque la verdadera tertulia es la del enfrentamiento, del encuentro y sobre todo de la magnitud de las diferencias. André, para hablar con Dios hay perdóname, que tener cara, y para discutir hay que ser diferente. ¿Tú sabes por qué todavía Italia vive de su renacimiento? ¿Por qué fue tan importante el Renacimiento? A pesar de que muchos nostálgicos de la Edad Media dicen que ahí comienzan nuestros desastres. Comenzará quizá el problema tecnológico, la seducción fáustica de dominio sobre el mundo. Pero no hay que olvidar que Leonardo, por ejemplo, era también un filósofo hermético, y que Ficino, que tradujo los neoplatónicos, también era una persona interesada en la pluralidad. Porque los políticos y las gentes de poder no eran enemigos de los creadores y de los pensadores, sino que había una proximidad y una admiración y un cultivo mutuo de lo que se llamaba con propiedad, cultura, y yo creo que hoy no existe nada parecido.
hay un abismo terrible entre los hombres de poder. No me refiero a los políticos específicamente, pero por ejemplo a los capitanes de industria o a los grandes empresarios. No les interesa la cultura. Si les interesara la cultura, les interesaría el humanismo. Si les interesara el humanismo, les interesaría los seres humanos. Me encantaría de que a los filósofos, a los poetas, a los sensibles y los artistas, a los soñadores y los místicos, les tocase un hobby que se llame negocio y política. Y si algo tuviese que predicar, sería de que los soñadores, los místicos, los poetas, los creadores, los sensibles, los emocionales, de vez en cuando hagan negocios para aprender a los que los hacen, de que el negocio es negar el ocio y negar el sitio de la contemplación. Pero estamos hablando, estás mezclando las cosas. Claro. ¿Tú entiendes lo que quiero decir, Silvina? Sí, pero yo... un Cosimo de Medici. No creo que esté confundiendo, y creo que lo que él dice está realmente a propósito, bien a propos. No sé cómo se traduce, y pido disculpas por todos los anglicismos, pero ya les he dicho, perdí la costumbre de hablar en castellano. Y es no solamente en pleno sujeto, sino que, para volver al tema que tú vienes de mencionar sobre Isaac el Sec, una de las cosas que se plantean hacer, aparte de construir apartamentos en este sitio, aparte de traer billares y sevillanas que se están haciendo, es construir un museo de historia judía. Es lo que yo llamo perfectamente la culture business, el business cultural. Sí. Haremos acá un museo, este museo traerá entradas y con estas entradas nosotros podremos, en fin, más o menos, y esto será cultural. Es un business cultural, y estos que hacen el business cultural, que no son los soñadores, no, pero que hacen business... Perdona que Mario no quería decir terminar y enseguida te doy la palabra. Estos no son los soñadores los que hacen negocios, no, claro, sino que son los expertos en business, que son los únicos que a los que en este momento les dejamos transmitir la cultura. Y pienso que todos los soñadores que André viene de mencionar son también responsables, porque no debemos hacer nada más que soñar. Hay que saber soñar cuando se debe soñar, pero cuando hay que luchar hay que estar con los pies en la tierra. Son dos cosas distintas. Tú hablabas de la influencia que ejercía sobre el poder la vida más... Concretamente, Cosimo de Medici era alquimista, y él sufragó la Academia Neoplatónica de Florencia, que como el rey Alfonso el Sabio, exactamente siglos antes, sufragó la Escuela de Traductores de Toledo, y eso representó una apertura cultural. Era un rey que en ese momento tenía un poder determinado. El poder hoy no lo tienen, evidentemente, no lo tiene la aristocracia, lo tienen los grandes comerciantes. Yo no creo que Leonardo tuviera que ocuparse de negocios, tenía cosas más interesantes que hacer, y él no estaba en contra de los negocios, él estaba a favor de una cultura integral. Fíjate que una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo en Florencia, déjame terminar un segundo. Espera un momentito. Una de las cosas que me impresionó es precisamente que el gran cambio que supone el Renacimiento desde el punto de vista urbanístico en una ciudad como Florencia es que por primera vez se hace un hospital cívico. O sea, los hospitales y los pobres y los enfermos dependían de la caridad de la iglesia, y la iglesia se ocupaba buena o malamente. Pero esa comuna, o sea, el hombre de a pie, el civil, por primera vez asume en la historia de Occidente un hospital que es del pueblo. Entonces yo creo que eso, que tiene que ver con con los principales banqueros, los florentinos eran banqueros en aquella época, tiene que ver con el poder, no está disociado del saber, no está disociado de la cultura. Esto es lo que a mí me parece extraordinario del Renacimiento. O sea, que los artistas, digamos, los creadores, ejercían una influencia positiva sobre esta gente. No, simplemente que los hombres del poder veían admirablemente la creación de esta gente, de Bautista Alberdi, de gente dedicada a la tecnología y al pensamiento tanto técnico. Pero sin relación de utilitarismo. Hay un detalle, sin relación de utilitarismo. Tú has hablado de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hizo el payaso cantando arias para seducir a un Médicis, intentando vender cañones, máquinas de guerra y todo lo que sea, solo para poder tener dinero.
No es verdad que fue conocido en su tiempo por lo que lo conocemos ahora. Es una solemne mentira. Su invención magna, lo dijo Salvador Dalí, fue el inodoro. Y además de esto hay que bien saber que él venía enseñando por delante sus cañones, sus máquinas para matar, sus artilugios utilizables, negociables, entrando totalmente en el mundo de entonces la finanza. No fue conocido entonces por lo que lo conocemos ahora. Sus cosas, sus cuadros eran la parte menor. Sus cuadernos de notas, que ahora se publican y se leen con muchísimo esmero, no tenían interés para nadie. Y yo creo que hay una gran perversión al momento de ponerlo como botón de muestra. En realidad, permanentemente, el dinero ha cogido los que les iban bien para decir esto es cultura, y los demás los ha dejado morir. Y una vez muertos, ha utilizado sus cadáveres, haciendo la misma violación de Carpentras, porque para mí, vender un Van Gogh X miles de millones de pesetas, me parece un emparamiento igual de malo. He acabado. Me parece muy bien. Ahora te toca a ti, Julie. No te enfades tanto. Esto es una tertulia. Malví es terriblemente telepático y me ha quitado de la boca lo de Van Gogh. Tú misma has puesto como ejemplo los telepredicadores, en cierto modo corroborando lo que había dicho Miriam. Yo creo que la raíz del problema, y eso es algo muy antiguo y muy inherente al hombre que somos, al doble hombre que somos, es la manía de querer imponer por fuera cuestiones que son de dentro. Me explicaré. El predicador es un señor que como el que vende libros a domicilio, que ha de imponer algo. Entonces, por el mero hecho de querer imponerlo, venderlo, convencer, ya lo ha castrado, lo ha aniquilado. Lo realmente importante se transmite de corazón a corazón. Y a la que queremos transmitir las cosas por fuera, con palabras, con violencia, ya estamos estropeándolo todo. Por esto, una cosa que ha hecho Miriam, pues me ha hecho saltar un poco. Tú, en cierto modo has ido a decir que el sensible, el poeta, el místico, no debe quedarse solo en sus sueños, también ha de luchar. El sensible, el poeta, el místico, también se puede equivocar. Y si decide salir a la lucha e imponer su sueño al malo, al capitalista, también nos podemos equivocar. Yo quiero responderte. Sí, tienes muchísima razón. Además, ¿por qué no considerar el perdón. trabajo del sueño y del místico, del artista, como una lucha? ¿Por qué? En sí mismo. Por supuesto, ¿no es más importante la raíz, el tronco del árbol que la hoja? No, el día que haya un cierto número de, digo, místico, por decir algo, el malo, también por decir algo, perderá fuerza. Quisiera responder porque estoy completamente de acuerdo contigo, sí. ¿Verdad? Estoy completamente de acuerdo contigo y solamente te quiero traer una enseñanza que me han transmitido. Es la de una persona que a mí me gusta mucho, que se llama el Rav Kook. Y el Rav Kook dice que la verdad es pluralista, pero que cada uno de nosotros tiene que defender, está obligado a defender su parte de verdad, porque si no defendemos con las armas que se debe nuestra parte de verdad, es porque estamos tan seguros de nosotros mismos, que es una seguridad que es casi al límite de la soberbia, si quieres, pero que además es un poco ineficaz y quita a la verdad de su pluralismo, porque es la verdad de los otros quien va a tomar nuestro terreno. Y mientras la verdad de los otros tome todo el terreno que le estamos dejando, permitimos a la verdad de volverse dogmática. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Y no, en lo que respecta, perdón, la última frase, a lo que todos se pueden equivocar. Sí, no, yo te diría que el tipo de lucha que me parece más inteligente y sobre todo más efectiva tiene mucho que ver con el aikido o con el judo mismo, que es el aprovechar la fuerza del otro, no el enfrentarte. Yo no he hablado de tácticas de lucha. Sí, no, pues es he hablado de luchas. Sobre la táctica puedes elegir la que más te convenga. Me permites una cosa. Imagínate que a donde se va la verdad, la luz, esté como al final de un túnel, un poco alto, y hay una escalera con escalones.
Cada uno está en un escalón diferente y defiende su escalón. La verdad es la escalera y no importa al final la escalera, lo que importa es el piso en el cual vamos a llegar. Y creo que cualquier confusión entre escalón y escalón, escalera o trepar por la pared, no importa. Importa de que arriba, ¿a dónde iremos? Realmente se puede volver a mirar hacia abajo y entender. Muchas veces el secreto es la paciencia. Ah, l'échelle des philosophes. Claro, es la escala de Jacob. ¿Me permite Sí, reconducir un sí, poco y sí. ayudarte a centrar el programa? Primero quiero quizás dar una última puntada a aquello que yo quería decir. Por supuesto no ignoraba los nefastos descubrimientos de Leonardo, pero me refería, y no quise hablar de él en especial, me refería al hecho de que tú preguntaste al comienzo del programa por qué la Europa se estaba suicidando, qué pasa con nosotros. Es evidente que no estamos en un periodo de hambruna, ¿verdad? Europa está, si se puede considerar así, Relativamente económicamente bien. está bien. Por lo tanto, esa gente, la Philips, esas grandes compañías, esos grandes ejecutivos que tienen los medios de evitar, entre comillas, ese mal, ¿tienen un proyecto humano? Yo creo, repito, que el Renacimiento tuvo un proyecto humano que después degeneró en una tecnología, en exportar, digamos, murallas defensivas, como hicieron los italianos en Sudamérica, es otra cosa. Pero todavía nosotros podemos ir a lugares en Italia y ver eso, y verlo vivo. Hay una tradición artesanal, quizá el único país de Europa que conserva todavía ese mundo artesanal vivo, y no por algo es el país del diseño, tiene que ver con que permitió, fomentó ciertas cosas que no tienen que ver con el aspecto destructivo de la cultura, sino con el aspecto positivo. Entonces me parece que cuando tú pides una solución para eso, pides un proyecto, yo te digo, la culpa no la tienen los pensadores, ¿no? Los pensadores, ¿Estás seguro? modestamente, hombre, yo creo que hay voces que están continuamente gritando aquí y allá, hay pobres científicos buenos, entre comillas, que no matan ratones ni que hacen cosas, que hacen grandes descubrimientos, y se le da poquísima importancia. Importa mucho más aparecer en el Ola, tener un Rolex último modelo o consumir eso que tú llamabas la idolatría. Para mí tiene que ver con el mundo de los objetos, con el mundo de los electrodomésticos, que no están mal, pero hay una especie de excesivo culto al objeto y el deterioro total del sujeto. El sujeto no importa, y como no importa, se lo trata a su vez como un objeto. Mario, Por lo tanto, no se le pregunta ni qué quiere, ni cómo es, ni qué piensa, ni qué siente, ¿no? Perdona. Mario, la idolatría de la lavadora o del frigorífico... Eso sería lo de menos. Esa es una buena... la encuentro preciosa, me encanta. No me refería a pero eso. Yo creo que al final de todo hay una cosa que nadie sabe lo que es, que ni siquiera es, que son números en una cuenta bancaria, y que cuando nos morimos ni siquiera lo heredan nuestros hijos, que solo queda el Estado. O sea, el problema es un problema de calidad-cantidad, y de una cosa rarísima, misteriosísima. No sé si has leído aquellas cartas de un jefe de tribu samoano, cuando habla del dinero, dice, es que es una cosa rarísima. Dice, se pelean por unos pedazos de papel, unos trozos de metal, si hay uno en el suelo se tiran todos. Pues hay una cosa que se llama dinero, que nos hace ir de cráneo a todos, absolutamente todos, desde Leonardo. No, pero en este momento ese dinero sirve para comprar objetos. El estatus no se mide tanto sino por los objetos que se compran, que no son la lavadora, que no son las cosas indispensables, sino son esas chucherías que uno ve en Andorra y en lugares Mario, así. tú le preguntas a tu mujer si quiere tener 15 lavadoras, y te diría, Mario, no. Le preguntas, ¿quieres tener 15 veces más dinero? Seguro que te dirá que sí. Digo, tu mujer, cualquiera. No sé, perdón. Mira, hay una cosa absolutamente fascinante en esas últimas frases. Yo me acuerdo de alguien que ha muerto ahora, se llamaba Jacques Vergier, de su verdadero nombre se llamaba Vishniac. Y una vez yo asistí a una charla en la cual comentaba de que un excelente libro sobre la televisión, que describía perfectamente todos los circuitos y todo lo que había que hacer, era totalmente falso. ¿Sabes por qué? Porque en ningún sitio del libro se decía que había que enchufarlo a una toma eléctrica. Pienso que en todo lo que estás diciendo falta el enchufe eléctrico. El dinero, sea cual sea la modalidad que empleamos, el kauri, que es la concha africana,
o el billete verde, que sea español o americano, me importa un bledo. En realidad el dinero se gana mediante tiempo. El dinero mide el tiempo que es necesario para conseguir el símbolo. Y después con este símbolo coges otra cosa que también ha costado tiempo de vida. En realidad sirve a medir el tiempo de vida. Y el mejor dinero, el mejor concepto de dinero que nunca haya encontrado, lo encontré en África. En África hay un pueblo que son los baúles, que eran especializados en la venta y compra del oro. Y para ellos era genial, porque el precio del oro siempre ha sido fijo. El mismo precio lo compras, el mismo precio lo vendes. ¿Qué es lo que cambia? Es que el peso de compra pesa 1,2 kilos para kilo y que el peso para vender pesa 800 gramos. El concepto de beneficio siempre es una estafa en este sentido porque roba tiempo de vida. En realidad, cada vez que se habla de dinero hay que pararse un segundo y pensar que el dinero ha sido tiempo de vida de alguien y que lo que cogerás con él ha sido tiempo de vida de otro y que para manipular dinero, tocarlo, ganarlo o gastarlo, hay que volver a tener una virtud que se está perdiendo, que se llama el respeto. Y ahora os dejo la palabra. Yo quería volver a la tertulia un poco a sus orígenes, que es Europa judeocristiana. Tenemos un problema. ¿Cómo resolverlo, Miriam, por ejemplo? Yo no tengo absolutamente ninguna receta mágica para poner sobre la mesa. Sobre todo, que es un problema que se compone de muchos problemas individuales. Pero yo quiero volver a una cosa que tú dijiste, es el problema de la responsabilidad de los que tú dijiste que no se dan a conocer. Has dicho algo por ese estilo que yo no sabría en este momento definir. Dijiste que las minorías que no se dan a conocer tienen parte de esa también de responsabilidad. Ahora, Creo que sí, porque crean desconfianzas, pero esto pasa no solamente en este sector que estamos hablando, de cultura o cultura religiosa, o esto, sino un poco en todo. Es lo que tú hablabas cuando dijiste el ejemplo de la campesina austríaca, sí, y de su falta de conocimiento de esas minorías. Ahora, lo que yo quiero simplemente señalarte es que puede haber muchas maneras, beaucoup de démarches, ¿cómo on dit? Muchas maneras. Actitudes, digamos. Muchas actitudes frente a lo que es su riqueza, la riqueza propia en lo que respecta a la cultura o a su singularidad. Está la que estamos muy acostumbradas acá en Occidente, que es la de mostrarse, pero es mostrarse también para venderse y mostrarse para convencer. Porque no te olvides que las grandes religiones han tenido que convencer para existir, porque son religiones evangélicas. La base del Occidente es extender su ser, extender lo que ella es, y más se extiende y más seguridad toma. En el momento en que pare de extender no tiene ningún valor. Si tú tomas un ejemplo que yo conozco, porque es el que me concierne, debe haber otros, pero yo no los conozco, que es el judaísmo. En el judaísmo el proselitismo está prohibido. En ningún momento, y es de ahí que viene la cadencia, se tiene que tomar uno la molestia de convencer a nadie, porque no se puede convencer a nadie, no se puede volverse uno judío. Yo no tengo derecho de tratar de convencerte de que te vuelvas. Mi punto de vista es una prohibición total, no tengo derecho. Entonces, al no tener derecho, esa información pasa mucho menos que si yo basara mi existencia en extender por medio de la Guerra Santa o por medio de la evangelización lo que yo soy. Pero hay también otro fenómeno, que es el fenómeno de que cualquier persona, cualquier comunidad que se siente atacada, se vuelve en lo que Pierre Targiev llama el etnocentrismo de la desesperación. Se cierra sobre sí misma como una coquille, como una caparazón, y es una actitud de defensa. La actitud de desconfianza mutua, la actitud de recelo,
provoca esa actitud de unos de encerramiento en sí mismo y del otro de desconfianza. En el momento en que el diálogo pueda pasar, sin la violencia o la seducción del que él trata por todos los medios de convencer, ni de la indiferencia del otro, puesto que no debe hacerlo, si en ese momento surge ese diálogo... Miriam, es que me da la impresión que hoy en día, por ejemplo, no es un ataque entre dos tipos de grupos, sí, digamos así, más o menos organizados, sino, bueno, pues hay unos grupos islámicos, unos grupos judíos, y a veces me da la impresión que el ataque viene de un grupo de nada. O sea, que no es que sean, que eso es terrible. ¿Un grupo de qué? ¿Quiénes son estos que han ido al cementerio? No serán otros judíos, no serán cristianos, porque eso está prohibido, no serán musulmanes. ¿Qué son No busquemos culpables. Te voy a decir una cosa. Mira, es muy tonto. Cuéntame. Mira, ¿ves? Aquí dentro hay agua. Sí. Esta agua, de momento, tiene la forma de este vaso. Sí. Si yo cogiese un vaso cuadrado, el agua cogería la forma del vaso cuadrado. El agua tiene esta fabulosa capacidad de coger la forma de lo que lo contiene sin cambiar. Sí. Bien. Estamos oponiendo como diferentes los vasos que permiten contener la misma agua. Sí. Y es vital que tengamos esta agua y poco importa cómo se toma. La gente de la cual hablas son los que tiran el agua, vacían los vasos. El suicidio es el recurso del idiota, porque al final, si no puedes castigar a nadie, si eres tan débil como para no poder enfrentarte con los que odias, si acaso llegas a odiar, ¿qué último enemigo te queda? Tú mismo. Yo juro que los que han hecho esta cosa odiosa en Carpentras han empanado a sí mismo, porque todos nos tenemos que identificar con los muertos y ellos más, porque esto es un suicidio. Les costará meses o años para que mueran de verdad, pero el disparo lo han hecho ya. Y esto es como tirar el agua que te hace falta para beber en nombre del vaso, porque su color no te gusta. Y creo que tenemos que dejar de una buena vez de discutir del color y la forma de los vasos en los cuales bebemos el agua, que es vida y luz e inteligencia. Yo quisiera decir una cosa. En nombre de esa igualdad, en nombre de esos vasos que tú hablas, yo no puedo aceptar, digamos, que esa afirmación, que en principio me parece excelente, pueda llevar a la negación de las formas, porque eso debe pasar también por el respeto de la singularidad. Por supuesto. Voilà. Cuando tienes solo 4 dedos en una mano, es muy difícil de utilizar un teclado que necesita 6 dedos. Esto, por supuesto, pero no impide de que las cosas, a pesar de que los caminos sean diferentes, los contenidos y los puntos en los cuales se llega son los mismos, porque si hubiera 2 verdades, ninguna de las 2 valdría nada. Y además de esto, si pudiese existir cualquier cosa que defina un hombre de primera clase y un hombre de segunda clase, estaría mintiendo. Creo que hasta el último de los creantes tiene la posibilidad, aunque no la use, de llegar a la perfección del humano. Y no tenemos derecho, ninguno de nosotros, a parar el camino, a prohibir o a poner una frontera antes de la cual no se es y después de la cual sí se está. Yo no creo en esto, y ya lo dije en la última tertulia, que me opuse a Fernando Sánchez Drago, que hablaba de los iniciados como seleccionados, y yo dije que la iniciación es inevitable. ¿Me dejas simplemente decir un par de cosas? Sí. Tú preguntaste qué se podía hacer. Sí. Yo creo que, desgraciadamente, por ejemplo, en esta Europa judeocristiana, la influencia para algunos negativa del Concilio Vaticano II, para mí a todas luces positiva, se diluyó. No tuvo el efecto deseado, y quizá porque no hubo un papa sucesor de Juan XXIII que tuviera esa altura y ese poder de convicción y al mismo tiempo esa especie de ternura. Pero yo creo
que tendríamos que hacer una relectura continua de nuestras raíces y sobre todo instaurar algo que Occidente en ese campo, en el campo espiritual, no ha conocido, que es el diálogo. Si bien está en su propia raíz, por el lado de los diálogos platónicos y por supuesto en el mismo Evangelio nosotros sabemos que ha llegado hasta nosotros un diálogo de un rabí con sus discípulos y a su vez eso aparece en el Talmud y aparece en el libro que tú tienes ahí, el libro de la claridad. Falta diálogo, por eso, entre otras cosas, un programa como este tiene la audiencia que tiene, la gente siente que puede hablar y no que le mandan una sardina de imágenes enlatadas, ¿verdad? De manera violenta y eso desaparece con la espuma de un desodorante. Si podemos instaurar el diálogo sobre cosas profundas sin avergonzarnos, entonces probablemente el tiempo, ese tiempo que se pierde en la prosecución del dinero, pudiera capitalizarse. Y creo que en nuestras propias raíces existe ese valor, ¿no? ¿Tú quieres decir algo, no? Sí, hay una cosa que te toca a ti directamente. Hay un prodigioso libro que tiene esta extraña virtud de haber sido rechazado tanto por el mundo judío como por el mundo cristiano, que se llama el Sefer HaToldos Yeshua, que es un libro en el cual se comentaban precisamente, de manera directa o apócrifa, poco importa, las discusiones dentro del templo, porque antes de que nazca el cristianismo, Jesús era judío. El tiempo de la vida de Jesús, el tiempo cultural, religioso y de filiación directa en el cual ocurre todo lo que hace nacer el cristianismo, es judío. Y este libro hablaba precisamente de la dialéctica de entonces. Este libro ha sido rechazado. Nadie, hasta ahora, a mi conocer, se acerca a esta realidad absolutamente brutal, que hasta el momento en el cual muere, y por su muerte entra en la iniciación fundamental, hasta este momento es un judío. Al igual que después en la religión católica todos los santos son heréticos que han tenido éxito, en este momento lo que pasa es un momento de desequilibrio dentro de la fidelidad. Ella se definió, no me acuerdo si en la tertulia o antes, como una fiel. Y Jesús no fue un fiel. Fue alguien que metió los pies en medio del plato y moviéndolos bien. Y somos los descendientes de esto. Y los mismísimos judíos también lo son. Porque hay que definirse. Déjame decir, los sacerdotes no son descendientes de Jesús, son descendientes de Caifás. Por los supuesto. sacerdotes son descendientes de los sacerdotes. Por supuesto. Jesús era un profeta, es un descendiente de los profetas. Entonces yo lo que digo es que hay que volver al diálogo y no poner el énfasis en el ritual, no hay que poner el énfasis en el vaso, sino en el agua. Pero para reconocer el agua hay que, como muy bien dijo Miriam, hay que reconocer la forma. Todo eso en movimiento. El cine ha dejado el ritual absolutamente atrasado. Entonces los grandes depósitos culturales, religiosos de Occidente no pueden competir con espectacularidad, pueden competir en contenido. Y para que haya contenido tiene que haber diálogo. Y para que haya diálogo tiene que haber reconocimiento del otro. En todas las culturas, en todas las religiones. Déjame hacer una observación. Estamos hablando de contenidos. Sí. Pero estos contenidos, hablando crudamente, ¿quién los tiene? Porque yo te voy a decir una cosa, hablas con un cura y no hace la O con un canuto, hablas con un rabino y no hace la O con un canuto, y te vas a ver a un musulmán practicante y no entiende lo que ha leído. No has tocado con la gente exacta. No, he topado con gente que sí sabía, pero digamos que hay un algo, Mario, que tendrás que reconocer que es así, que tú, desde fuera del cristianismo, por ejemplo, has escrito un libro sobre Jesús que es que no te lo escriben en el Vaticano. Y no es que hayas hecho grandes fantasías, has traducido unas porque cosas. es malo. Bueno, voy a romper una lanza para Mario. Sí, porque es muy importante. Es importante, me pareció interesante. Mario es un ser muy importante porque, primero, nace en otro continente. Sí. Está impregnado de la cultura judía. Sí. Vive en Occidente y en España y reúne todas las cosas más difíciles de aguantar. Y tiene esta extraña virtud de siempre apuntar a cosas que oltrepasan el destino humano. Pero hay una cosa increíble, es que estamos hablando, dando vueltas alrededor de una sola cosa. ¿Dónde físicamente? ¿Con quién? Que tenga cara, nombre y apellido, voz y aliento. Vamos a fomentar
esta pequeña plaza, esta ágora, en la cual vamos a hacer que se vuelvan a encontrar